Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos encontramos aquí en Visibilidad al Gran Reto y estoy acompañada de dos grandísimas autoras, dos grandes poetas. A mi derecha tengo a Amelia Serrayer y a mi izquierda tengo a Miren Palacios. Dos grandes potencias hoy en el mundo de la poesía en España y dentro del grupo de Visibilidad del Gran Reto dos personas muy activas que nos encantan con su escritura. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde el que nos vean y qué hora sea en su casa. Hoy estamos en Visibilidad del Gran Reto, una vez más, acompañada de dos grandísimas escritoras, poetas, que dan nombre a nuestra organización. Tenemos a Amelia Serrayer y a Miren Palacios, que son dos grandísimas escritoras que nos acompañan casi siempre en este gran reto, que es darnos visibilidad a los escritores que tenemos tanto que decir y que nos cuesta llegar al gran público. Mire, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a Visibilidad del Reto y sobre todo a la deferencia que habéis tenido. Y me encuentro bien con vosotros y me encuentro bien en esta bella ciudad, capital del Reino de Madrid. Gracias. ¿Y tú qué tal? Pues muy buenas, Margarita, es un gusto estar también rodeada y para hablar de poesía y además de la poesía que se hace ahora mismo con dos especialistas y dos compañeras que son muy activas, con muchas ganas. ¿Vosotros creéis que la mujer hoy en día escribe poesía erótica como sujeto y no como objeto? Yo creo que sí, que eso es lo interesante de este auge de mujeres poetas. Pensemos, por ejemplo, en Anne Sexton, que es muy sensual, tiene unos juegos, porque la poesía también es jugar, ¿no? Y en ese aspecto es un placer para los sentidos. Y desde Safo ya parece que las mujeres poetas rompen el molde y que llama mucho la atención que hablan abiertamente del cuerpo y que tienen otra mirada, en efecto, que no muy distinta a la mujer florero o simplemente el objeto de deseo. Es, a mí me resultó una experiencia interesante, pero un poco un viaje en el tiempo a otra mentalidad más retrógrada. Recientemente ver Don Juan de Zorrilla desde esa perspectiva, ¿no? Cuando a doña Inés se la rapta y está desmayada, se la para sacársela del convento y llevarla a casa y como toda una trama. Entonces ahí ves el cambio de mentalidad de época en un sitio, en un entorno incorporable como es Alcalá de Henares, el Día de Difuntos y con una narración muy potente, pero los tiempos han cambiado y ahora pues, la mujer tiene un rol protagonista y también, por supuesto, es dueña de su cuerpo, ¿no? Y de su deseo, ¿no? Bueno, pues yo creo que cuando trata de los poemas eróticos o eróticos sensuales con cierta sensibilidad, puede ser o bien como primera persona y como objeto, porque claro, depende quién lo escriba. Desde luego yo veo mucha diferencia en la gente joven que te desnudas, que lo tratan como si no les importara el que ese sea un objeto, porque de verdad que la evolución yo creo que hemos ido un poco hacia atrás, ¿no? Entonces ahí tengo yo controversia. Por un lado sí que pienso que es sujeto en el que tú te pones como primera persona y vas escribiendo en función de lo que tú sientes, piensas y todo lo anterior, y ya no voy a repetir lo de Amelia, estoy de acuerdo, pero también veo que las generaciones que vienen de 15, 16, 18, 29 años y que escriben poesía, es que es otra historia. Es otra historia pues porque pueden sentirse como objetos. De hecho, creo que hemos evolucionado un poco para atrás. Pues realmente estoy de acuerdo con vosotras dos. Se ve que la mujer hoy en día en unos aspectos avanza y en cambio la juventud que tú comentas y además por las canciones que se escuchan y demás está en retroceso. Es otra vez el varón el que es el macho y el que se impone ante
ante la mujer como posesión, ¿no? Correcto. Vosotras, cuando escribís poesía, ¿pensáis realmente a qué público va dirigida? En mi caso, muchas veces no, porque intento ahondar en los recuerdos, en la memoria, sacar algo de mí. Es cierto que, sin embargo, como también soy traductora, en ese caso sí, y siempre está uno redactando. En ese caso sí que uno me cuenta el contexto, el lector. Y es cierto también que un poema, pues también para que llegue tiene que tener una estructura, tiene que tener una intención clara, y entonces ahí sí que sabes a veces de ti misma, y el poeta pues tiene un punto de desnudarse, un juego que tiene su egocentrismo, y luego revelas y escondes todo el rato. Entonces quizás sí que hay algún momento que intento pensar también si tiene algún interés, si hay algo inesperado, algún hallazgo, o si arrastra, si tiene voz. No se miren tú qué es. Pues, a ver, yo ahí también tengo un poco de controversia. Soy un poco dual a veces en estos temas, porque influye en la sociedad, influye en la naturaleza, influye en lo que estás viviendo, influye en lo que está pasando a nivel social. ¿Y qué sucede? Que en muchas ocasiones pues te inspira la vida, y depende de lo que esté en ese momento, en esa ocasión, que si ha pasado esto o lo otro, pues puede ser que me incline hacia ese tipo de poesía, con esas letras más cercanas. Y desde luego, pues sí que pienso que no es lo mismo una poesía infantil que una poesía para adultos. Ahí en eso tienes que tener ese cuidado, ¿no? Pero luego ya si va dirigido en plan indicativo, o amor-desamor, o contemporáneo, o naturaleza, pues también es lo que tú observas y lo que la vida te está ofreciendo, ¿no? Pero, hombre, pensar en lo que se pide en ese momento, eso lo hacen hasta los cineastas, los guionistas, todo el mundo, por lo cual no vamos a ser un poco nosotros los tontos o tontas, ¿no? Evidentemente sí que pienso. ¿Qué opináis cuando acabáis vuestro libreto, vuestro libro? ¿Tenéis intención de ponerlo en el mercado? ¿Con qué dificultades te encuentras tú, Miren, al llevarlo a una editorial? ¿Te es sencillo? ¿Te es fácil? ¿Crees que las grandes editoriales nos cierran las puertas total y absolutamente? ¿Qué camino sigues? Pues a ver, de entrada, yo cuando he acabado un poemario o una novela o cualquier otro, o un cuento, inclusive relato, a ver, primero de todo tengo que volver a dejarlo reposar en la nevera, revisar y demás. Y luego el contactar con las editoriales, pues eso es un mundo, La editorial es un mundo, es un mundo y es un mundo. ¿Qué sucede? Que claro, tienes que estar abierto a ser consciente de que la poesía, y así te lo dicen muchas editoriales, es que no vende, no la solicitan. Y yo, si estoy en las ferias, lo veo. Por ejemplo, puede ser al cabo del día, pues una salida de 300 novelas, entre novela, cuento y demás, y un poemario que el que te lo pide te ha sorprendido gratamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el mundo de la editorial tiene su dificultad, pero el mundo de luego que distribuyan y que te puedas acercar a esa venta, también. ¿Por qué? Porque te dicen, es que no sé leer poesía. Y a mí eso me parece que es una justificación muy banal, muy de andar por casa, porque no es verdad que no se sepa leer poesía, si se sabe diferenciar dónde hay una coma y dónde hay un punto. Por lo tanto, no me sirve ahora. La realidad es muy distinta a, por ejemplo, una novela. Y las grandes editoriales no creo que estén por la labor, porque son empresas, son potentes. Es que hay que mirar solo los premios de poesía. Es decir, no tiene nada que ver. Los premios de poesía pueden oscilar entre 1.000, 2.000, 5.000 euros, y los premios de novela, pues ni os cuento, mucho. Con lo cual no se valora, cuando en realidad creo que es el inicio de la literatura de la poesía. Mi opinión, puede haber otras opiniones, pero a mí es que es el inicio de la literatura, porque si no sabes componer bien un soneto, un cuarteto o una redondilla, difícilmente vas a poder elaborar un relato. Eso está claro, mi opinión, cuidado.
Estoy abierta a otras opiniones. Sí, es que no hay una frontera a veces tan definida entre poesía y prosa, porque a ver, parece que sí, pero se puede hacer prosa poética, se puede utilizar un lenguaje poético en la novela, y es verdad que la poesía tiene esa unión con la música y entra por eso muy bien en el subconsciente, se memoriza, y yo aquí sí que ya, por supuesto, cuando uno va a acercarse a una editorial, sí que estás pensando mucho en los lectores a la hora de organizar esos poemas, de darle una forma acabada, la distribución temática, de escoger el título y pensar, pues en mi caso, sellos independientes, porque eso es lo que estamos reivindicando en Visibilidad del Gran Reto, ¿no? Que las grandes sellos no suelen apostar más que por bestsellers, por crónicas de un éxito anunciado, digamos, y no están en la calidad literaria y ni siquiera te consideran. Entonces, antes de acabar en un correo electrónico como una especie de cementerio de mails, o incluso otras veces también hay cierto temor a que si gusta una parte se pueda reproducir, o pues confío mucho en sellos pequeños que se dedican a la poesía desde hace tiempo, que muchas veces los propios editores que están viviendo de otra cosa y están invirtiendo y arriesgando ese dinero que ganan en otro oficio en lo que les gusta. Y yo creo que ahí es donde puedes encontrar un aliado, un cómplice, porque tienes la misma pasión, como el mismo oficio confesable. Y si tú demuestras además que te gusta la línea editorial, que las colecciones de esa editorial, que lo has leído, no que lo hayas mirado rápidamente sin saber muy bien qué es la diferencia de las demás, ¿no? Pues entre todos se puede mejorar, dar un último pulido y acabado al libro, ¿no? Porque un editor también es un lector, ¿no? Y te puede, en un momento dado, pues reforzar mucho esa construcción final y apoyar también, pues, a veces o con portada, imágenes, o simplemente con sus ideas. Y esa parte es bonita, como de diálogo. A veces da lugar a discusiones, pero es muy enriquecedora. Y el libro estaría mucho más... sin una corrección, por ejemplo, no sería profesiones, no, estaría mucho más soso por un lado, y por otro lado con errores o con alguna locura. ¿Qué opináis? Precisamente esa pregunta te iba a hacer ahora, se iba a hacer a las dos. ¿Qué opináis de estos libros que vemos en el mercado y que los vemos con grandes erratas, con faltas de ortografía, sin corrección alguna, pero que están invadiendo un espacio literario que tiene sus capacidades, y lo encontramos muy democrático que lo hagan, ¿no? Pero ¿realmente creéis que es honrado que alguien lance un libro en esas condiciones al mercado cuando el autor lo expone y el lector, cuando se lo lleva a casa, no es capaz de llegar otra vez a un Corte Inglés y decirle: esta camisa está rota, pero tú no puedes llevar un libro después de comprado a ningún sitio a reclamar? ¿Qué os parece que esto exista y que se permita? No, claro que existe, por supuesto que existe y se permite. Por eso Visibilidad es el gran reto, que creo que está enfocado en esa calidad, en que realmente lo poco y bueno, mejor, etcétera, pues eso beneficia. Ahora bien, intentar de alguna manera controlar o poner puertas a todo eso que surge y que no lleva esa calidad, pues es un poco complejo. Ahora bien, sí que es verdad que lo que dices tú, que en realidad, Margarita, no puedes ir a devolver el libro, cosa que sí que se debiera hacer, porque como producto comprado o cliente que eres, tú tienes el derecho durante los días a nivel oficial, que los hay, no sé si son 15 días a nivel administrativo, de coger y decir: bueno, señores, no, esto no es lo que yo quiero, aunque el título sí, internamente, porque si eso existiera, que internamente no tal, posiblemente los propios compradores, los propios futuros lectores y lectores actuales ya empezarían a mentalizarse de otra manera, porque claro, no puede ser que novelas, incluso los han escrito otros de los que figuran en el nombre,
delante de lo que es la portada se vendan como si fuera una maravilla, ¿no? O sea, que ese error, pero eso yo creo que es educacional. Eso debiera empezar desde los pequeños en el cole, para concienciarles de que hay que comprar, sí, hay que adquirir también, hay que leer, por supuesto, pero ojo, a ver qué leemos, porque en vez de sumar, igual restamos. Esa es mi opinión. Yo creo que desde visibilidad que era el reto, precisamente una de las cosas que más se custodian es la calidad literaria. Que podamos no contar una historia que nos guste, sino que el libro esté bien escrito. Habrá lectores a los que les guste esa historia o que les guste la poesía, pero lo que es cierto es que tiene que estar bien escrito, bien cuidado. ¿Has tenido tu ocasión en algún momento de encontrarte con libros mal escritos, con faltas de ortografía, con grandes erratas Pues sí, en el mercado? la verdad que sí, con desgracia. Creo que efectivamente no se le está dando tanto valor y a esto nos dedicamos. Quiero decir que precisamente si es literatura, sería como, no sé, tipo, un futbolista que hiciera una mano o que rompiera las reglas, pues en el campo de juego se supone que el árbitro se va a penalizar de alguna manera, ¿no? Entonces aquí ese control de calidad que se está dejando mucho también en prensa, pues hay grandes diarios que no tienen correctores y que siguen un libro de estilo o a veces ni eso para ahorrar, ¿no? Y entonces es extraño porque estamos tirando un poco piedras contra nuestro propio desarrollo, contra el de los más jóvenes, esos lectores que a lo mejor o no detecten o incorporen esas mismas erratas. Si puntuamos mal, además cambia el sentido de una frase. Hay una anécdota divertida, ¿no? Pues El sueño de una noche de verano de Shakespeare, cambia uno de los personajes que hace una pequeña representación teatral, lee mal un fragmento y entonces todo es un absurdo cambiando las comas, ¿no? Entonces da pie a que empiece una representación y justo antes dice, y aquí, para daros pena, están los actores. Pues esto puede ser las consecuencias de erratas, de descuidos, de que cambias completamente el sentido de lo que quieres decir. La próxima pregunta que os quiero hacer, ¿cómo os movéis vosotros en el medio de la exposición de vuestras obras? ¿Lo hacéis a través de ferias, librerías, grandes encuentros poéticos o con otros compañeros de la literatura? ¿Tú qué haces, Amelia? Sí, pues para mí tiene importancia las tertulias, las asociaciones, proyectos como de visibilidad, que son un intercambio de ideas, de iniciativas y además te picas así de una forma sana y sabes más, ¿no? Y conoces a otros editoriales, el trabajo de otros compañeros. Por supuesto, en las ferias es el encuentro con el lector y eso pues siempre emociona, te saca de la rutina, es una oportunidad incluso pues de conocer otras regiones y otras formas de hacer. Muchas veces estás compartiendo caseta también con otro autor, de tejer amistades y alianzas. Y hombre, en mi caso yo no los llamaría grandes porque yo valoro más la calidad que la cantidad, pero grandes en ese otro segundo sentido. Pero creo que es una de las partes más divertidas, así con su punto bohemio. Me gustan mucho las jam sessions poéticas, que también ves si el poema interesa, si funciona, si te están escuchando por interés, ponerle música. Pues allí se recupera esa unión que tiene poesía con la música y de donde nace la literatura. Y esas historias contadas, ¿sí? La tradición. Yo creo que eso es mágico frente a la rutina de escribir todos los días y la costumbre y el transpirar, pues luego tienes esa recompensa. ¿Tú dónde te mueves y cómo? Pues mira, yo me muevo, muy buena pregunta, por cierto, ¿eh? Yo me muevo. Sí, porque normalmente nos gusta más estar
en el otro lado de la pantalla, ¿no? Sí. Como digo yo, en casa y demás, mirando, documentándote y escribiendo, que luego promocionando tu obra. Que sucede que proyectos como Visibilización en Reto es una muy buena oportunidad para poderte defender, transmitir y moverte, en el sentido de que te da opción a acudir a diferentes encuentros fuera de lo que es tu zona de confort, saliendo de ese pequeño, como digo yo, para mí ya Bilbao es como un pueblecito, salir y exponerte al resto, ¿no? Y también medirte con el resto en plan sano, ¿no? Ver y escucharlo de otros compañeros. Luego también me muevo mucho, pues, en recitales poéticos musicales, de todo tipo, versadas, en fin, allí ya hemos llamado vaso poético, noches poéticas, ya no queda más que decir comida poética. Y luego, pues también, como no, las ferias, evidentemente las presentaciones, donde sí que estás captando como, porque claro, una cosa es lo que tú estás transmitiendo, otra cosa es las caras que tú estás viendo, ¿no? Y ahí captas, porque el lenguaje no verbal es importante, si realmente interesa o han venido, pues que había que estar, etcétera, ¿no? Y en las ferias, pues las ferias, a mí me parece que es un tramo de este proceso importante, porque no solamente es que ves ese contacto con los lectores y también captas qué es lo que están pidiendo y hacia dónde van de esos libros que ven en el stand, ¿no? Sino que también estás viendo cómo, qué es lo que la gente pide y cómo se ubican las diferentes casetas, cómo le dan valor más a tal o cual, y también esos precios también a las ferias, ¿no? Y esas trabas que ponen en cuanto a esto, tal o esto cual, que es que no se mira la calidad, no se mira, volvemos a lo mismo, se mira eso, el dinero, la cantidad y, bueno, si eres buen pagador, pues en vez de 3 metros quieres 6. En fin, más o menos, ¿no? Y luego me muevo pues en todo aquello que puedo y también por redes, todo está a través del blog, página web y pues intercambio entre compañeros y un poco situando a tu obra, que es tan humilde y sencillo, en el sitio que consideras que puede tener, ¿no? Que es esa pequeña mota dentro de la inmensidad más gloriosa. Somos tantos. Y a veces pienso que hay más escritores que lectores. Y eso es algo que me da pena porque difícilmente se puede escribir si no se lee. Con lo cual hay algo que no me cuadra. El episodio de ciencias es que no me cuadra. No me cuadra porque si 2 y 2 son 4, menos en medicina que a veces son 5 porque depende, no es una ciencia exacta, el que haya tanto escritor no me cuadra con luego los índices de lectura. ¿Y qué pasa con los niños? Que ves cómo los padres incitan a comprar el libro para el niño, para regalar, no sé qué, pero a partir de 14, 15, 16, adiós. Ya no se lee. Pero cuando en las ferias tú dices, bueno, ¿y qué te vas a llevar tú? Tú que eres papá, tú que eres mamá, tú te llevas algo, dices, no, es por el niño. Y les dices, hombre, es que ellos lo que van a ver, la imagen que estás dando, es la que luego van a intentar imitar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que dejan de leer en el momento que tienen los móviles, las tablets, etc. Y ahí yo creo que cuando está la balanza tan desequilibrada de más escritores que lectores, algo está fallando. Y esa es mi opinión. Yo creo que efectivamente hay un desnivel importante en ese 2 y 2 son 4 y a veces 5 que tú ofreces, porque en las ferias muchísimas veces, creo que lo vemos todos, el ofrecerle un libro a un niño y que le diga a un padre, no, déjalo, algún día de estos te compro un libro, claro, que te quedas helado. Es bueno, esta criatura quiere leer. Y son los propios padres los que muchas veces les impiden la lectura. Correcto. Pero no por el afán de vender nosotros, sino porque el niño necesita tener un libro entre las manos y acostumbrarse a ese peso. ¿Tú qué opinas, Amelia? Pues yo también me he encontrado con esa situación, que estás en una caseta con mucha ilusión y vienes acerca a una familia, eso sí, acercarse se acercan y a veces hablando con simpatía, y luego los padres sobre sí mismos muchas veces dicen, no, si es que yo no leo delante del hijo, en efecto, y entonces por mucho que le compren algo o te hacen chistes del tipo, yo ya leo en Marca,
no tengo tiempo para leer. Y es un mensaje contradictorio. Lo que va a calar es el poco valor que le está dando el padre o la madre, quien fuere, a la lectura. Y va a ser también un problema de concentración, porque ahora los chavales pues tienen muchos TDAH, tienen problemas con la memoria, tienen también pues esos déficits de atención que a veces les hacen estar incluso sobremedicados a una temprana edad, y yo creo que se forma y se forja también uno leyendo, y se comprende mejor el mundo, pero también se escucha a sí mismo, se reflexiona, y necesitas ese espacio, y porque para la concentración va a ser fundamental para tu trabajo, para tantas cosas, el saber escuchar, el relacionarse, porque a través de la pantalla, pues en el fondo no nos estamos abriendo a la sociedad. Y España es también uno de los países donde más se evita, pero efectivamente menos se lee. Y es algo curioso realmente. Muy curioso. Pero yo creo que hay un error también por parte de los que escriben, que es que además es que a veces somos tan inocentes que hay personas que lo comentan y claro, es que van a escribir una poesía y es como si ahora estuviéramos relatando lo bien que estamos haciendo aquí. Eso no es un poema. Es decir, y dar paso a eso, la culpa es nuestra. Esto es como cuando el niño sabe no sé qué, que dice rey allá, pero los padres, pues lo mismo. Y cuando no se lee, es difícil que se pueda estudiar y sacar algo y esforzarse. Y luego, ojo, la ventana al mundo es un libro. Me da igual que sea una novela, que sea un poema, porque un poema hay que saberlo vender. Y si tú no lo vendes con que 40 versos, 30 o 8, tiene un título, un argumento y un final, que luego uno te lo hace 300, 400 páginas, no lo estamos haciendo bien. Es que el marketing es muy importante también. Claro, nosotros nos encontramos mejor en ese otro lado, ¿no? Es que documentar, que pasamos tiempo, escribir, dejar en la nevera, reposar, volver a revisar, pero es que lo tenemos que promocionar. Y ahí entra el marketing. Y eso mejor que tú, nadie, porque las editoriales tienen muchos y las librerías no os cuento, es como una farmacia. Es más, ya lo tengo que pedir, claro, porque si tienes el pasivo estás perdiendo dinero económicamente, ¿no? Con lo cual, ¿qué sucede? Que eres tú la que te tienes que pringar, o como chico o como chica, escritor o escritora. Y eso no nos gusta hacerlo, no nos gusta. ¿Por qué? Porque yo hablo con muchas editoriales, o con algunas, sí, encantados de que salga el libro, pero luego para ir a las ferias o para hacer una presentación, cuesta. Y si cuesta, no le estás dando valor a tu trabajo. Y si uno no le da valor a su obra, a su trabajo, no lo hace bien. Porque el proceso es desde el principio hasta el final. Esa es mi opinión. Igual estoy equivocada. Acepto otras opiniones, pero ahí estamos para debatir. Lo que tienes toda. Debatir es enriquecer. Y la verdad, no me cuadran mis cifras. Yo te veo con un libro abierto. Me gustaría que te leyeras algo, ya que sí, lo tienes ahí. Sí, tengo un libro abierto. Siempre hay un libro dentro de mí. Pues léenos algo. Bueno, pues os voy a leer El lamento del día después. Este poema yo lo escribí después del ataque en la discoteca de París. Sí, sí. Justo al día después, que fue... Además estaba en Pulpí, en una feria libre de Almería. Eso fue el 13 de noviembre, yo lo escribí el 14 de noviembre, ¿no? Del 2015. Y dice así, El lamento del día después. Una luz que refleja el sentir de tu pensamiento, donde las nubes no llegan, y ni las sombras me turbian, no. Solo la fuerza de tu tono puede ascender y superar el combate. De ese astro, el que da calor a tu corazón y fuego a mi ilusión. Aquel que dijo eclipse, sucumbió a los astros, y sin saberlo, pronunció tu nombre. A ambos lados del mundo, la barbarie, y entre medio, un paraíso. La desigualdad humana, la brecha del desnutrido, analfabeto y no querido. ¿Quién dijo amor e hijos del mismo Dios? No son continentes, sino gentes salientes. A veces sucumben a esas aguas frías y malolientes. No todo en el mar es limpio, ni huele a sal. Espejismo roto de anhelos remotos. No somos iguales, ni queremos serlo. Pequeños diablillos terrenales,
escuchar la voz que indica el después. E hice ese ritmo, un paso hacia adelante y 3 al revés. O gente que dice sentirse decente. Se hace Unas buenísimas metáforas. se hace, bueno, es que en realidad cada vez que hay es que nuestra forma de reivindicar o de apoyar o de decir algo o de poder poner ese pequeño granito es o bien con unas letras o bien yendo a una manifestación o bien aportando algo económicamente, pero ojo, es que yo creo, y eso hay que aprender de los que nos han precedido, que al final algo queda. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta que conste en los poemarios, eso sí que a los editoriales estuvo muy claro, sino que no me lo dicen, sitio donde he hecho, la fecha y el año. Porque no es lo mismo hacer un 1 de enero en Dubái un poema que un poema después de un atentado enorme. Quiero decir que ahí te sitúa. Cuando eso tú le vendes a la editorial, a mí me han dicho nada. Pero, insisto, tenemos que tener marketing. Que Visibilidad en el reto creo que tiene algo o bastante, a veces más, a veces menos, un color tal, un color cual, pero tiene marketing. Porque si no expones y no transmites, ¿qué puedes ofrecer? Es que no van a venir a decir. Yo creo que desde Visibilidad en el reto lo que se intenta hacer, lo que intentamos todos, estamos cerca de 20 autores, creando contenido y creando imagen y creando y ofreciendo nuestras obras. Yo creo que lo que hace precisamente es una llamada de atención muy importante en las redes, en los medios, que al final es donde nos estamos moviendo todos. Sí. Pues si ahora nos movemos en los medios en los que hoy están de moda, hoy no podemos ir por los pueblos, a las plazas, como se hacía antiguamente, pero sí tenemos unos medios como es las redes, que es donde tenemos que estar. Y Visibilidad de la Red nos ofrece esa gran oportunidad de poder hacernos visibles. Desde luego, en mi caso estaba, después de este despertar de la conciencia que es el poema de Miren, estaba también acordándome de lo que decías, Margarita, de los cómicos, ¿no? El viaje a ninguna parte de Fernán Gómez, que se ve la dura vida del cómico y que sin embargo su empeño, su terquedad y toda la vida, de pueblo en pueblo, ¿no? de toda la vida pasando penurias. Entonces ahora la parte buena de esta adicción a las pantallas que tenemos todos, yo creo, es que claro, llegas a todas partes, hay 7.000 millones, o si no, 7 billones dicen en inglés, por eso estaba intentando hacer el cálculo, pero allí calculan diferente, deben ser más bien 700.000 de personas en el mundo. Entonces en tu vida no vas a rondar un mínimo contacto con el 1%, dicen los especialistas. En las redes, pues ahí te llevan a otras personas que por la barrera del tiempo y del espacio nunca podrían verse, y también por esa dictadura del marketing, de lo comercial, de que las novedades enseguida se agotan en las librerías y los libros parece que aparecen y a las 2 semanas o 3 son sustituidos por el nuevo objeto, porque ya como si hubieran cogido polvo tan rápidamente y por la nueva novedad, ¿no? Y entonces en ese mundo que no hay tiempo para digerir todo lo que se nos ofrece, al menos tenemos una plataforma y tenemos en donde nace la fuerza, tenemos estos grupos y estos oasis como Visibilidad, y creo que es muy sano, efectivamente, que nosotros también nos pongamos en valor nuestra actividad, y no solo nos quejemos, sino que además demostremos todo lo que somos capaces y todo lo que hemos aprendido en el camino, ¿no? Entonces yo quería recitar, en este caso como a la antigua usanza, un poema que se llama como mi poemario más reciente, Blanco Roto, y es también un llamamiento a esa vida con color y con sabor y con matices y con diferencias y dejando huella. Entonces vamos a poner Blanco Rotón. Con los ojos cerrados, vestida de café, respiro mar y cielo. Como una planta carnosa, busco sol en tu sombra. Es la euforia de un día en blanco roto.
1, 2, 3, fuego. Bueno, pues un placer. Bueno, creo que ha llegado el momento en que te veo ahí con un libro fantástico abierto tuyo, en que nos lees un poema. Pues sí, la verdad es que siempre me gusta tener un libro abierto, porque es como viajar al tiempo y una ventana abierta. Este poema que os voy a recitar lo hice después del atentado de Francia en el 2015, aquel 13 de noviembre, en aquella discoteca, y yo estaba en Pulpí, no hacía el libro, porque claro, hay que promocionar el libro, hay que acudir a las ferias, aunque nos suponga un esfuerzo, pero es que todo no se puede quedar cerrado en un cajón, ¿no? No es cuestión solamente de la parte de documentarte, escribir, repasar, sino luego ir a la calle, entre comillas, y lanzarte a que la gente conozca lo que poco mucho que has podido hacer. El lamento del día después. Una luz que refleja el sentir de tu pensamiento, donde las nubes no llegan y ni las sombras lo imponen. Solo la fuerza de tu tono puede ascender y superar el combate. De ese astro, el que da calor a tu corazón y fuego en tu seno. Aquel que dijo eclipse sucumbió a los astros y sin saberlo pronunció tu nombre. A ambos lados del mundo la barbarie y entre medio un paraíso. La desigualdad humana, la brecha del desnutrido, analfabeto y no querido. ¿Quién dijo amor e hijo del mismo Dios? No son continentes, sino gentes salientes. A veces sucumben a esas aguas frías y malolientes. No todo en el mar es limpio, no todo en el mar es limpio, ni huele a sal. Espejismo roto de anhelos remotos. No somos iguales, ni queremos serlo. Pequeños diablillos terrenales. Escuchad la voz que indica después. E hice ese ritmo, un paso hacia adelante, y 3 al revés. Oh gente que dice sentirse decente. Muy bueno. Bueno, yo quería añadir a esto, que se lee poco y se escribe mucho, y el indicador que tenemos, que es nuestro Estado español, y ya no me voy a meter en autonomías porque me parece que saldría la media parecida, es que hay más escritores que lectores. Y eso, Visibilidad del Gran Reto, este proyecto, desde luego lo que tiene es marketing también y quiere calidad más que cantidad, lo cuida en ese sentido, porque si al mercado sale lo que realmente es vendible, es más fácil poder introducir ya no tu lectura, la de otro compañero, porque sumar siempre es mejor que restar, ¿no? Con lo cual, pero esa es mi opinión, pero es que estoy convencida de que todos los libros que hay realmente igual no deberían de haberse editado o publicado, ¿no? ¿Por qué? Porque si llegan al lector y el lector se desanima y no lo puede cambiar como puede cambiar un pantalón, porque no deja de ser un cliente y un producto, ya no está bien. Ese proceso no está bien, porque tiene principio pero no tiene fin. Tiene un fin en el que no se mira el control de calidad, con lo cual no va bien. Y eso es un poco desde luego mi reivindicación o mi pequeña, bueno, lo dejo aquí, porque es interesante que se escuchen también estas cosas, que lo fácil es coger el libro y decir, bueno, vale 12, vale 14, qué caro, ¿no? Pero si una cerveza, depende cómo tal, te lo has gastado. Y eso es porque no le damos valor a la cultura. Y eso viene desde los niños. Y si a los niños no se introduce en la lectura, no va bien en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad se basa en 2 pilares. Cultura, educación, que es lo mismo, para mí, más o menos, 2 patas en una misma mesa, y la sanidad. Y si eso no está bien, apaguemos. ¿Y qué sucede con los papás cuando van a comprar las ferias? Que compran el libro para el niño. A veces, porque no siempre le dejan comprarlo. Pero luego cuando tú les dices, bueno, y para ti como adulto tengo esto y esto, no, yo ahora no puedo leer, no, tal. En ese momento, esa imagen es negativa para los críos. ¿Por qué? Porque después de 14 años, 15, con el móvil en la mano o tablet, ya van a dejar de leer. Amelia.
¿Qué Pues tienes preparado para vosotros? tengo para vosotros un poema, por supuesto, pero quería sumarme a la reivindicación de Miren en este caso, porque el libro no es un objeto decorativo para fingir unas inquietudes o una cultura y sin embargo luego que esté cogiendo polvo o que lo trates como si fuera un jarrón o algo de valor económico de aparentar, ¿no? Como un medio que asentar una especie de posición social, ¿no? Sino que el libro, por otro lado, como autor, también es verdad que lo tienes que presentar, porque, por ejemplo, se dice con los músicos, un músico que no toca en directo no sería un artista. Y entonces hay que sentir esos nervios, ese temblor de manos y sobreponerse y el contacto con el público y salir a expresarte y que haya ese baile entre dos o entre más, que es el arte. Y yo traía un poema en blanco roto, que es el poema titular de mi último libro, y se mueve mucho por sensaciones, por lo sugerido y no dicho directamente. Y estoy de acuerdo que hay que recuperar, por supuesto, el acabado final, que escribir también tiene algo de trabajo artesanal, como el que cose, como el que borda. Entonces vas poco a poco buscando, hilando, tejiendo ideas, sensaciones, y espero que os transmita recitado de memoria, que para eso también sirven los libros, para fomentar la concentración, la memoria. Es un esfuerzo que tiene una recompensa. Y allá vamos con el poema. Blanco roto. Con los ojos cerrados, vestida de café, respiro mar y cielo. Como una planta carnosa, busco sol en tu sombra. Es la euforia de un día en blanco roto. 1, 2, 3, fuego. Bueno, Muchas gracias, Amelia. A ver, me estoy dando cuenta de que tengo a dos grandes escritoras, una a cada lado, y sois de dos generaciones diferentes. No me había percatado, pero realmente sí que tengo curiosidad por saber si en vuestra poesía, lógicamente, tú tienes unas vivencias, tú, Amelia, me imagino que otras completamente diferentes, aunque las que vivimos hoy en día sean iguales para todos. Pero, ¿qué transmites tú de lo vivido, de lo sentido y acaecido en los tiempos en los que tú empezaste a tener un raciocinio? bueno, pues mira, es una pregunta muy interesante, porque y me alegro que lo hagáis desde Visibilidad Cero, un reto, porque en realidad, mira, yo empecé a escribir con 13 años en la literatura de aquel entonces, que era bachiller elemental, y francamente no le dabas valor. Es más, yo pensaba como que qué vergüenza, ¿no? ¿Qué sucede? Que fui escribiendo a lo largo del tiempo, aunque ya he dicho antes que soy de ciencias, pero que tienes cosas que son internas, ¿no? Y que quieres expresar. Pues mira, la ventaja que hay ahora, y que yo veo que es una ventaja, es que un poema lo puedes escribir en el móvil y tienes el ordenador. ¿Cuántas servilletas habrán volado de haber tomado algo y se ha volado mi poema? ¿O cuántos folios en esos escritos, a veces corriendo cuando cogías apuntes, que se habrán quedado en los trasteros? Ahora, ¿qué pasa? Que, a ver, la sensación que yo tenía en aquel entonces, estábamos en plena dictadura, pues era que, hombre, esa falta de... que oías a los mayores, claro, ¿no? Que oías a los mayores, esa falta de libertad, entre comillas, las empresas que había muchas, de todo tipo en Euskadi, el cómo vino gente de todas las zonas de nuestro Estado español, y bueno, pues, a ver, todo ese conglomerado a ti te da unas vivencias, que lo vas transmitiendo, hombre, en edad en la que estás, como digo yo, que si ves aquel, al otro, al de la moto, que si este chico, no sé qué, pues es transmitir esas sensaciones. Pero luego cuando empiezas a tener más conciencia y encima te vas, como me pasó a mí, que me fui a otra comunidad, me fui a Barcelona con 17 años, en las que yo veo que ahora la gente se mueve con total libertad, y a mí me tengo que firmar mi padre, que decimos Aita, su firma, porque si no tenía un tutor, no podía yo hacer nada, ¿no? Lo mismo me pasó con el carnet de conducir. Quiero decir, que todas esas vivencias, poco a poco, te va surgiendo en la escritura. Lo que pasa es que
Por eso digo lo de poner la fecha y el lugar. No tiene nada que ver mi primer poemario, Tomás y Mano, con unos poemas retrospectivos donde se ve esa inocencia, claro, y esa vivencia diferente. Ahora, con la libertad, me permito el lujo, eso es verdad, de reivindicar, de escribir, de hacer poesía sensual, de poner como 2 partes el poemario en una portada totalmente llamativa. ¿Por qué? Porque siento que estoy en mi derecho. Y me sale por lo que también transmite la sociedad. Y aunque la sociedad en un momento dado puede parecer que esté dormida, pues los poetas lo tenemos que despertar, porque eso ha sido siempre. Siempre. Por eso han estado donde han estado y se les ha valorado después de 100 años. Claro, este es nuestro reto de que en este momento, aunque sea una minoría, dejemos ese pozo, cada uno en su estilo, y sumando, sobre todo sumando. Fuera egos, fuera luchas, fuera guerras, fuera cuchillos, navajas y tijeras, como digo yo, que lo hay entre los poetas y que sirva de unión, cada uno en su estilo y sumando, porque ni es mejor la poesía de fulano ni la de mengano. ¿Por qué? Porque mira, yo ahora sí que es verdad que tengo una experiencia, me ha costado mucho el hacer poesía infantil. Me ha venido muy bien de aprendizaje, me he ido otra vez a la literatura, como es el soneto que dice la gente. Voy a recitar un soneto y digo, anda, no, ya no. Soneto es el soneto como el siglo de oro y hay que ir ahí. Y si no, no, porque la poesía libre está muy bien, pero no consiste en contar que he ido de viaje y lo que he hecho, no. Tiene que tener sonoridad, tiene que tener algo de rima en un momento dado y tienes que saber transmitir lo que quieres hacer llegar al que te está escuchando. Y claro, eso es así. Pues Cierto. es cierto, es cierto. Yo soy de una generación que se nos llama ahora millennials, que ya por poco estoy ahí en la frontera del millennial, y sin embargo en un momento dado se nos llamó a los ninis, como que no servíamos para nada. Es una generación que aunque trabajaron mucho nuestros padres durante la transición y sacaron el país adelante y conquistaron esos espacios de libertad, pero luego de repente vino aquella crisis de los Lehman Brothers del 2007 y no había trabajo para mi generación. Y no había salidas, entonces muchos nos tuvimos que ir fuera porque, claro, pues teníamos también necesidad de nuestra independencia, de encontrarnos, de no ser unos mantenidos, pero parecía que nadie era profeta en su tierra. Y yo creo que ese cambio de mundo, ¿no? Que ahora viajar es mucho más fácil y más democrático y más barato, nos ha ayudado y nos ha forjado un poco, pero bueno, quería también romper una lanza por nuestra generación, porque ha tenido una infancia más como entre burbujas y luego resulta que ya esas seguridades, que ya se dice que para nosotros no habrá jubilación hasta que casi nos muramos, que hay muchas cosas del estado de bienestar que empiezan a estar en cuestión, ¿no? Que estamos las generaciones también que trabajábamos de becarios sin ganar dinero y a veces unas horas y con unos abusos y con esas circunstancias y yo creo que eso nos ha hecho espabilar y que somos como un puente, que no estamos tan a la última en tecnología como lo que ya viene después, uno de los de la generación Z, pero por otro lado pues tenemos esa lucha, ese diálogo con otras culturas. Hemos también ya somos más nativos digitales y entonces sacamos partido a las redes, lo cual es muy importante, como ya hemos apuntado en nuestra profesión, porque si no somos tantas personas en el mundo, 7.000 millones, pues interactuaríamos a lo largo de toda nuestra vida con un 1%, menos del 1%, y que además son a lo mejor de esos que solo leen en marca o que no leen, o que no le compran el libro al hijo, o sí, pero para ellos no, porque no tienen tiempo, no tienen interés. Y entonces en ese mundo más frío, más de las prisas, pues hay pequeños oasis, como puede ser el proyecto de visibilidad, que nos pone en común diferentes sensibilidades y generaciones sin competir, pero aprendiendo y escuchando, ¿no? Y a veces picándonos un poco, viendo a ver cómo recita el otro, que está escribiendo,
qué propuestas lanza. Y bueno, yo creo que a mí eso me enriquece. Estar con las internas abiertas siempre es importante. Fantástico. Pues magníficos poemas de las dos, pero me gustaría volver a escucharos. Vale. ¿Empiezas tú? Sí, como quieras. Recítanos otro, por favor. Bueno, pues este está hecho en Madrid. En Madrid, cada vez que voy a un lado y me inspiro, pues escribo. En un diciembre de 2016. Ilusión pasajera. La luna se posa en tus ojos, brillantes y negros, querubines iluminados, cerrándolos con esmero, porque el deseo es lo primero. Mientras unas gotas te mojan, al ritmo del sol saliente, al rato la luz señala tu mente, inundada de una gran pasión por donde las olas pasan. Esa piel tersa y morena, provocando un suave frío y un cosquilleo con brío, indica que no pasó el tiempo desde la última estación. Viaja, muévete, dime que me quieres. Séllalo, por favor, en mi frente. He oído de verdad, ¿me quieres? Oh, solo ha sido una ilusión. No me quieres, solo la lujuria existe. Precioso. Bueno, pues a ver, Sí. Belia, cuéntanos algo. Tengo uno preparado que es también de esa ambivalencia, amor-desamor, que también apuntaba Miren Palacios. No se sabe en qué lado del balancín estamos. Y a veces en los dos a la vez. Y todo. Y bueno, es un poema que es una pequeña primicia porque ha salido en la antología de Notting Hill Cultural del último año, la más reciente, pero no está todavía, está para mi próximo poemario. Y así no quiero vivir solo de las rentas, sino también traer poesía más reciente. Y se titula Renacimiento. Amanezco. La vida corre por mis pupilas. Aspiro la brisa y bebo la luz de mi sombra en primavera. La señora Woolf lo llamó una habitación propia. Se acabó la angustia de luchar por algo que no existe, nosotros. Y este es el poema con el guiño a Virginia. Una mujer. Bueno, ¿qué planes de futuro tenemos? Pues bueno, a ver, el futuro. Yo soy de las de aquí y el ahora. Pero claro, como siempre andamos, que si mañana, que si luego, que si dentro de un rato, pues a ver, a mí me gustaría por fin que viera a la luz el poemario infantil, que, bueno, pues me ha costado mucho trabajo y realmente es muy ilusionada. Insisto, he aprendido porque lo que tiene todas estas facetas y el vernos y el permitirnos intercambiar lo que es nuestra poesía o nuestra literatura en general es eso, sumar, ¿no? Y crecer, y crecer. Y luego proyectos, pues mira, pues mirad, tengo cosas, como se dice en los cajones, y ya no voy a decir nada más porque a veces se chafa, ¿no? Pero sí me gustaría ir finalizando, porque claro, también escribo novela y ahí tengo ahí 2 paradas que necesitarán un empuje, pero claro, con tanta poesía, pues a veces priorizas, ¿no? Y me estimula la poesía, me engancha y no me quiero perder en un sitio o en el otro, pero eso te quita de tiempo para poder hacer otras actividades. Oye, ¿y en Bilbao cómo está el tema literario? Pues en Bilbao el tema literario está como un poco una sociedad, ¿eh? Está un poco guerrerillo en el sentido de que andamos ahí con nuestros más y nuestros menos, pero claro, lo que pasa en Bilbao se queda en Bilbao. Y el nivel de literatura, vamos a centrarnos si queréis en la poesía, pues hay mucho y variado. De hecho, hay veces que no puedes acudir porque coincide, y eso cada ciudad es muchísimo más pequeña que lo que es Madrid, pero si lo comparamos con los diferentes barrios de Madrid para podernos situar, pues sí coincide. Tenemos mucho cabo de poesía, tenemos versadas, tenemos crítica literaria, tenemos vaso poético, tenemos noches poéticas, tenemos tertulias literarias, tenemos infinidad de actividades que van relacionadas pues con ahora le llaman el sábado negro, luego no sé qué, mucho americanizado. Tenemos muchas actividades
vuelas en el que participamos diferentes personas de diferentes sensibilidades, diferentes asociaciones, y a veces hay un poco más que sumar, un poquito de briefing y tal. Que, ojo, que también es la salsa, ¿no? Porque todo no va a ser una base de... Pero debiera de ser de la suma. Yo soy más de sumar, de ir unidos, y no... Es que no debiera de ser competir, porque la poesía, al igual que el resto de actividades, me da igual que sea medicina, ingeniería o... no debiera de ser tan competitivo, aunque la sociedad actual nos ha inculcado que hay que competir. Y para eso tenemos los grandes Juegos Olímpicos y los Panolímpicos, y todos vamos a poder competir, aunque tenga 70, 80, seguimos corriendo, haciendo malabares. En fin, la competencia tiene su parte buena y para mí su parte negativa. Y la parte negativa es que a veces salen esos egos, esos reyes y reinas que son iguales que tú y que yo, pero que eso no puede ser, porque si estamos para sumar y para intentar unir versos, ya eso no ha lugar. Porque en la época anterior porque nos metían a la cárcel, y ahora porque nos damos no sé qué, es un poco de tratas entre comillas. Total, que no hemos aprendido mucho, mi opinión. Es que es así poco. Pues sí, ahí de lo que dice Miren está claro. Me hace gracia una vez un libro de Mario Múnich casi cayó por casualidad en mis manos, y era un libro suyo como escritor, no como editor, aunque hablaba de toda su trayectoria, su experiencia, argentino, ciudadano del mundo, ¿no? Que estuvo muy relacionado también con editores, con Bertelsmann, y acabó teniendo una editorial independiente más pequeñita, y me hacía gracia que se llamaba "Y lo peor no son los autores". Entonces, Ay, qué bueno. a veces hago el juego de "y lo peor no son los poetas", y eso es cuando mi yo traductoril, pues no sé, a veces es difícil el acceso a algunos de los poetas que traduzco, o otras veces es mea culpa, y si me pongo intensa con algún editor, le mando una captura de pantalla donde se ve la portada, ¿no? Estoy diciendo que también los traductores pues queremos estar ahí, y por supuesto debemos de figurar muchas veces en la portada, porque se puede definir qué versión de un libro comprar, pero es cierto que a veces da lugar este mundo de la cultura pues a mucho ego, y hay que poner humor, simplemente. Y de mis proyectos, pues en ese lado traductor estoy con Shalom Bonjour Odessa, que lo saca próximamente la editorial Armenia, y hace un trabajo fantástico explorando otras latitudes, de Alexandra Majchinska. Recupera la ciudad de Odessa, un reportaje de una autora polaca con familia rusa, y que es una búsqueda de la identidad, de los secretos del pasado, muy interesante. Y esa ciudad que ahora está siendo bombardeada, que está desapareciendo, que era también símbolo de muchas culturas, pues que ha sido siempre Odessa muy literaria, y por puerto, ciudad tolerante, donde pues tanto los pues judíos, ucranianos, rusos, por supuesto, pero también turcos o franceses o descendientes de griegos han dejado una huella importante. En la faceta literaria yo me conformo con sacar el próximo poemario y hacerlo de una forma que yo esté convencida, ¿no? y gustosa. Tengo pensado a lo mejor recuperar los relatos cortos, pero esto ya es un proyecto que ofrezca. Como está todavía en el embrión, no tan consolidado como el segundo poemario, pues seguiremos al acceso. Pues me encantaría seguir con vosotras, porque esto es, la verdad que me tenéis completamente admirada. De vuestro conocimiento, vuestras ganas y vuestra saqueta. Por eso estamos todos en este proyecto que es Visibilidad del reto que nos une y nos tiene aquí compartiendo y no compitiendo. Es algo que suelo decir siempre, pero creo que es cierto que debemos de compartir, y es la única forma de hacer unión y salir para adelante. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Hasta la próxima vez que los veamos. Muchas gracias.